Si llevas unos pocos años como adjunto, seguramente sientes que ya lo has visto todo. Esas guardias interminables, esas consultas infinitas, esa baja remuneración para el esfuerzo y la responsabilidad que asumes y sobre todo la sensación de que, pese a todo lo que has estudiado y a todo lo que has trabajado, has llegado demasiado pronto a tu techo. Y lo curioso es que casi todos los adjuntos jóvenes comparten este mismo sufrimiento. Nos creemos individuales, nos creemos únicos en ese momento en el que estamos padeciendo estos males, pero realmente si nos estudiamos desde fuera, como un conjunto, los males son los mismos. Poco tiempo disponible, poco reconocimiento y además ese miedo constante a replantearte en algún momento un cambio, y la mayoría no sabe ni siquiera por dónde empezar. Pero el error más común, sin duda, es aceptar que esta realidad es inevitable, que no puedes hacer nada para cambiarlo. Realmente sí que existe esa posibilidad, sí que puedes, y en este vídeo te voy a explicar cómo hacerlo. Pero antes de empezar, como quizás no me conozcas, me presento. Yo soy Brian, no soy más que un otorrino que también se desmotivó muy pronto, a los pocos años de comenzar como adjunto, pero en vez de quedarme ahí frustrado y aceptando esa realidad, decidí ampliar mi mente, integré conceptos de otras disciplinas en la medicina, en la captación de pacientes, y esto me ha permitido poder diseñar una realidad médica, una realidad laboral para mí, bajo mis propios términos, disfrutando nuevamente de mi profesión y además ganando lo que considero que merezco. Por eso he creado este canal y te animo a que te suscribas y a que le des al like para que no te pierdas nada. Yo también terminé la especialidad muy motivado, pero tardé muy poquito tiempo ejerciendo como adjunto en darme cuenta de que esa realidad no era como yo me imaginaba o como yo quería quizás en mi mente. Y acabé muy pronto desmotivado y quemado. En 2 minutos te voy a contar cómo lo solucioné, pero antes te adelanto que si hay una sola forma de explicar lo que yo sentía es que percibía que había tocado techo. Había tocado techo a nivel económico, porque por más horas que hiciera, el salario era muy pobre, las guardias estaban muy mal pagadas y ese famoso salario base no reflejaba en ningún momento la responsabilidad que yo asumía ni los años de trabajo y de sacrificio que había tenido que ejercer para poder llegar ahí. Además, el sistema está masificado. Yo sentía que simplemente era una pieza más en ese sistema y realmente no se me valoraba como profesional. Todo esto fue una especie de cóctel que me hizo plantearme mi situación y pensar: hasta aquí llegué tan pronto, no he tardado nada. ¿Realmente voy a tener esto el resto de mi vida hasta que me jubile? No lo veía claro. Entonces comencé buscando una salida como comienzan muchos, escapando con la sanidad privada. Por supuesto, complementándola, como no, con la sanidad pública. Entonces, lo que parecía al principio un salvavidas realmente se fue convirtiendo también en una especie de ahorcamiento. Me explico. Es verdad que me daba un poco más de libertad a la hora de ejercer porque podía cumplir los protocolos o hacer los tratamientos como yo creía que era lo correcto y no según la presión que se me metía desde encima. Ganaba un poco más porque es verdad que trabajaba más horas y complementaba ese salario de la sanidad pública, pero ni de lejos llegaba a lo que yo creía que merecía. Pero lo peor de todo es que me hizo llegar muy pronto al tope de saturación. De saturación ya hablo como algo básico. A nivel de mi agenda, de mi calendario, tenía completamente todos los días, de lunes a viernes, porque decidí respetar los sábados y domingos, la tenía totalmente ocupada. Cuando no tenía turno en el hospital, tenía guardia, cuando no tenía turno en el ambulatorio, o cuando no, pues esa consulta privada o quirófanos de la privada. Realmente yo me sentí muy pronto como un prisionero. Pretendía escapar a través de la sanidad privada, pero lo que hice fue terminar de encerrarme en esa cárcel de saturación. Pero hubo un momento en torno a la época del confinamiento donde pretendí ampliar mi mente, hablaba con compañeros y veía otras realidades y me di cuenta que ni de lejos eso era algo que me estaba pasando a mí, era un mal común. Pero también me di cuenta de una cosa, y es que la mayoría echaban la culpa de lo que estaban padeciendo a otros. Te cuento, seguro que te suena. En la sanidad pública la gente echaba la culpa al gobierno. La gente echaba la culpa a los sindicatos, a las plataformas de representación médica que se supone que no hacían nada. Y a nivel de la sanidad privada la culpa se le echaba directamente a las aseguradoras y a las mutuas porque utilizan baremos con más de 20 años de antigüedad, que es verdad, pero se quedaban en ello, pretendían montar plataformas para quejarse y para intentar cambiar eso cuando es una realidad muy superior a ti y lamentablemente es muy difícil cambiarla. Así que yo me di cuenta que ese no era mi destino, era la realidad por la que me había dejado atrapar prácticamente sin saberlo, pero fui inconformista y quise salir a más. Como te dije antes, ahí me di cuenta de que realmente ese error común era el que cometía la mayoría de las personas, la mayoría de los médicos, aceptar esa realidad y culpar a todo lo externo de lo que estás padeciendo. Cuando en realidad deberías saber cómo sobreponerte para rediseñar tu práctica médica y cambiar la estrategia.
Sí, cambiar las reglas de tu juego. Te voy a contar cómo solucionar esta situación, pero antes creo que debes suscribirte, darle un like al vídeo para que permanezcas atento y vayas a recibir constantemente, semana a semana, toda la información práctica que te traigo para que puedas aplicarla y por fin ejercer la medicina en los términos que has deseado. El primer paso es, sin ninguna duda, que reconozcas ese punto actual problemático en el que estás y decidas que lo vas a cambiar. Una vez que aceptas esa realidad y que te comprometes contigo mismo a cambiarlo, debes entender una cosa, y es que te debes convertir en un referente para tu paciente. Solamente si eres un referente en tu especialidad para ese paciente concreto, podrás cobrar precios más altos, permitirte trabajar con un menor volumen y por tanto tener que tratar a menos pacientes a los que, por cierto, vas a darles un servicio de mayor calidad. Vale, y para ello, ¿qué tengo que hacer, Brian? Pues en primer lugar, el primer paso es llamar la atención de tu paciente ideal. Y ojo, cuando digo llamar la atención no hablo de bailar en TikTok o de hacer memes sobre tu especialidad para tus pacientes. No, dista mucho de eso. A lo que me refiero es que debes crear contenido de valor que eduque y que enseñe a tu paciente ideal, o bien pagar publicidad de pago en las plataformas principales para poder captar la atención de estos pacientes. Una vez que tienes la atención de tus pacientes, tienes ya lo principal ganado. Y lo que tienes que hacer luego con esa atención es redirigirla a tu web, a tu entorno, a tus redes sociales, ese sitio donde te vas a volcar en educarles y en hacer que ellos perciban que realmente eres una autoridad en ese tema. Y posteriormente va a haber una consecuencia inevitable, y es que algunos de esos pacientes que entran van a querer tener una consulta contigo. Una consulta de valoración que, siempre digo, puede ser de pago o puede ser gratis, eso ya lo decides tú y depende de la estrategia. Pero lo importante es entender que en esta consulta tú vas a ganar confianza, o el paciente va a ir confiando en ti. Has captado su atención, has mostrado tu autoridad y en este tercer y último paso, pero más importante, vas a ganar su confianza. De esta forma, prácticamente ya la venta de tu servicio, de tu tratamiento, de tu cirugía, de tu terapia está prácticamente resuelta. Evidentemente, en esta consulta tienes que estudiar su caso, tienes que analizar y ver si realmente el tratamiento se adapta o no a lo que necesita ese paciente, esa persona. Y digo esto porque quiero dejar muy claro que no hablo de vender un tratamiento cualquiera. Antes que nada, somos médicos o somos sanitarios, si tienes alguna otra profesión que se pueda regir también de estos mismos principios, y debemos ser éticos. Entonces, no cabe duda que si esa persona encaja con lo que tú ofreces, prácticamente ya esa venta, esa compra de ese servicio o ese tratamiento está solucionada. Bien, ahora que entiendes qué tienes que hacer, en vez de bajar los hombros y aceptar esa realidad sin cuestionártelo, sé consciente de que hay una puerta que puedes abrir si te encuentras en esta situación del adjunto joven en burnout, en situación de quemado. Yo lo hice, yo abrí esa puerta y gracias a eso mi vida profesional y mi vida personal han cambiado radicalmente. Pero también cabe la posibilidad de que estés viendo este vídeo y todavía seas residente, te estés formando dentro de tu especialidad. En tal caso, no te preocupes, haz clic aquí porque te dejo un vídeo en el que te comento cuáles son los mayores errores que debes evitar basado en mi experiencia. Esto es todo por ahora, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.